Las estudios culturales, el seminario en su totalidad tiene como nombre Culturas Emergentes y va a ser orientado por dos profesores, el profesor Carlos Andrés Hurtado, que está aquí presente, y la profesora Lina Arias. La conferencia tendrá lugar el 17 de agosto, esta misma hora, es un viernes, ¿no es cierto? Y pues bienvenidos a todos. Como hemos intentado que sea tradición, la apertura de cada seminario de la maestría inicia con una conferencia pública, como efectivamente pasó en los seminarios anteriores. Por eso, además de los estudiantes que están acá, ustedes, el profesor Carlos Andrés Hurtado hace su primera aparición como doctor en ciencias sociales, acaba de obtener su título el martes pasado, entonces es un placer para nosotros tenerlo así. Y además con una conferencia, luego un seminario que compila varias de las indagaciones que ha hecho en los últimos años, no solo con la perspectiva de las ciencias sociales, sino desde el psicoanálisis. Quienes han visto como docentes sus cursos o en los otros seminarios sabrán bien por qué él está aquí. Le damos la bienvenida y a ustedes también. Y los compañeros que están registrando la conferencia saben que la idea también es que esto se difunda de manera virtual. A los chicos de la maestría, tengo entendido que el profesor va a dar la conferencia, luego se ausenta por razones personales y luego retoma el seminario a las 6 de la tarde. Mañana vuelven a las 9 de la mañana. Los salones hoy será acá y mañana en el 302 Davao. Demás asuntos los conversan con él. Pues Andrés, muchas gracias y esperemos que disfrutemos esta sesión. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Maestría en Estudios Culturales desde la coordinación del profesor Fabián Villota por hacer la invitación. El profesor me sugiere y me convoca a un seminario como este y pues para mí es un honor, le agradezco mucho. Es un seminario que vamos a trabajar con la profesora Gina Marcela Arias, que lo hemos venido construyendo hace algunos meses, y como lo decía Fabián, pues bueno, hoy iniciamos con esta conferencia que inaugura, digámoslo, el seminario en un primer momento. Luego vendrá el momento de la profesora Gina Marcela. Yo he articulado para la conferencia de hoy un tema que hace parte de mi tesis doctoral. Es un pequeño fragmento que intenta condensar algunos de los fenómenos emergentes, de los sujetos emergentes, de culturas emergentes, a propósito de estar en una época donde el capitalismo rampante e imperante pues como hace mella cada vez más. Perdón, la conferencia la he denominado Capitalismo Gore, Necropolítica y Sujetos Endriagos. Esto no son conceptos míos directamente de mi autoría, son conceptos que trabajé a propósito del encuentro que tuve con la profesora Sayak Valencia hace ya año y medio en Tijuana, en el Colegio de la Frontera Norte. La profesora Sayak Valencia es la directora del doctorado en estudios culturales del Colegio de la Frontera Norte. Para los que no conocen esta institución, en México hay varios COLEF. Uno de ellos, uno de los más importantes, es el que trabaja los fenómenos fronterizos y problemas fronterizos en la frontera de Tijuana. Allí tuve la oportunidad de hacer mi pasantía doctoral con la profesora Sayak Valencia. Yo venía siguiéndola a ella desde hace algún tiempo con sus propuestas, con sus lecturas, y bueno,
con el avance investigativo de mi tesis doctoral, veía que de alguna manera la propuesta de ella se ajustaba mucho a la manera como yo me encontraba con ciertos jóvenes con los que estaba trabajando. Y, como les decía ahora, el proyecto o esta pequeña charla que vamos a tener en este momento nace de un proyecto doctoral que es denominado Relaciones entre cuerpo, erotismo y capitalismo en jóvenes, la experiencia erótico-estática en Leningrado. Leningrado es una institución educativa que queda allí en Cuba. Yo decido hacer mi ejercicio investigativo en este sector porque es de allí es que emerge mi vida, emergen mis experiencias como ser humano. Yo soy de todo ese sector. Allí crecí, allí viví, con recuerdos muy importantes de infancia y de adolescencia que sin duda han marcado mi vida de una manera importante, como por ejemplo el hoy estar y tener la oportunidad de estar transmitiendo de alguna manera, de una vía sublimatoria, todo aquello que me habitó, que me habita desde mis infancia y adolescencia. Estar hoy aquí hablando de ello es altamente significativo y altamente sublimatorio. Si tenemos tiempo hablaremos algo de este asunto de la sublimación, seguramente sí, en el seminario lo haremos. Pero, por ejemplo, mis amigos de infancia, mis amigos de adolescencia con los que compartía juegos y demás asuntos, pues lamentablemente ellos, muchos de ellos, terminaron muertos o en la drogadicción o en la delincuencia, y todos estábamos en el mismo contexto. Y estar hoy acá, pues, haciendo este pasaje con ustedes es altamente significativo para mí. Bueno, la conferencia se titula, como les señalé ahorita, pero hace parte de uno de los momentos de mi tesis doctoral. Ese momento es denominado como el deseo del otro, el deseo de Narciso y el deseo del capitalismo, o el deseo capitalista. En ese apartado tengo otros momentos de desarrollo que tienen que ver con cómo se estructura el deseo, la necesidad y la demanda en el psiquismo de los niños y los jóvenes, hasta constituirse en el deseo, entendiéndolo como el deseo es el deseo del otro, y el otro hoy día como el capitalismo. El otro hoy día será el capitalismo. Esa, digámoslo, es la tesis fundamental que yo desarrollo en ese capítulo, en el capítulo donde abordo los sujetos endriagos, que vienen siendo una suerte de emergencia, de consecuencia, de resultado de todo lo que hoy día promueve e impulsa el capitalismo. En este sentido, capitalismo gore, que ahora les hablaré algo acerca de él. En este momento hago una contextualización. Yo me voy a fundamentar en dos lecturas que preparé para la conferencia. Voy a hacer como una suerte de lectura comentada, y me apoyaré, por supuesto, entonces en unas diapositivas que tengo acá para ir hilando el discurso, y algunos de autores en los que se basa este pequeño adelanto del seminario serán entonces, por supuesto, Sayak Valencia, Achille Mbembe, y bueno, y algunos
apartados que señalaré en la primer lectura comentada a propósito de la juventud. Este inicio con la juventud, esta lectura comentada que desarrollo de la juventud, luego se articula con el capitalismo gore, la necropolítica, los sujetos endriagos y los jóvenes de Leningrado. Finalmente allí se articula todo. Jóvenes de Leningrado que habitan un lugar con características muy particulares, muy dolorosas, muy desoladoras. La escuela en Leningrado queda, por decirlo así, en un hueco. Allí al lado hay problemáticas sociales muy fuertes. Para contextualizarlos un poco más allí con Leningrado y sus jóvenes, creo que algunos lo saben, allí se grabó, por ejemplo, esta serie televisiva Sin tetas no hay paraíso. Yo tuve la oportunidad de entrevistarme con algunas de las personas que trabajaron allí, realizando pues mi tesis doctoral, y a mí me sorprende mucho uno de los relatos que ustedes lo pueden ver en las diferentes entrevistas que se le hace ahora a este escritor de Gustavo Bolívar, a propósito de su nuevo texto que lo lanza el año pasado, Sin senos sí hay paraíso, y él muestra o él indica en sus entrevistas cómo hoy día, yo no sé de dónde saca él esas citas, esas estadísticas, y él indica que las mujeres, que las niñas ya cada vez más se distancian de estar buscando las cirugías estéticas, que ya ahora se trata de otra época, ya ahora se trata de otros momentos, y él cita incluso las ¿cómo se llaman? Las asociaciones de medicina, de cirugía estética y de cirugía plástica, donde indica que los índices de este tipo de cirugía han disminuido. Y no es cierto. Los índices de este tipo de cirugía cada vez aumentan más, y en Colombia más. Él dice que ahora todo esto ha cambiado. No sé él en qué se fundamenta para hablar de este cambio. Bien. Voy a iniciar entonces con la propuesta que les dije del primer texto. Voy comentándolo. Se despliega entonces el primer pretexto, juventud. La construcción social de la juventud se ha construido desde el modelo fémico griego, desde el modelo caballeresco, desde la masificación educativa en el siglo XIX hasta llegar a la aparición de los jóvenes de las altas clases como depositarios. Los jóvenes pobres no aparecen en la categoría de juventud. La clase media irrumpe en la década de los más o menos entre el 30 y 50 con la masificación educativa, y finalmente, después de los grandes movimientos de los 60, toma fuerza el concepto de juventud. Se trata de jóvenes contestatarios y permeados por el comunismo. Los jóvenes de los sectores populares irrumpen en el debate sobre el sentido de lo juvenil a partir de los 60 y los 80. Pasan muchas cosas en Leningrado. Tendremos la oportunidad en el seminario de ahondar un poco más en ello. Pero Leningrado es un barrio que nace por la iniciativa de los comunistas pereiranos. Está Leningrado 1, Leningrado 2 y Leningrado 3. Uno de estos Leningrado desaparece y ahora es nombrado como el barrio Santa Fe. En algún momento llegaron algunos dirigentes a interpelar el nombre de Leningrado y a señalar y a juzgar que cómo era posible estar allí en un barrio construido por comunistas, y proponen un cambio de nombre y ahora el barrio se llama Santa Fe. Esto ha generado rencillas y demás dificultades en el barrio,
porque sucede, por ejemplo, que cuando llega algún familiar de afuera o algún tipo de correspondencia y llegan estas personas a preguntar por el barrio Santa Fe, algunas de las personas que viven allí y que saben que allí está el nombrado Santa Fe, dicen que ese barrio no existe y que no lo conocen, o viceversa. Y se hace rencillas y peleas cuando se enteran de esta situación. Pensar los jóvenes impone destacar que se trata de umbrales simbólicos, umbrales somatizados con importantes líneas de diferenciación. Si entendemos que los jóvenes se transforman con el discurrir del tiempo, establecemos entonces que no existen las llamadas identidades esencialistas. Sin embargo, es preciso indicar que todo joven requiere de ciertos procesos de reconocimiento en el tiempo. Se traduce este proceso en girar hacia el pasado y determinar quiénes fuimos, cuáles fueron nuestras experiencias marcantes. Tiene que presentarse un proceso de reconocimiento, en el que a pesar de las mutaciones, de los cambios, podemos reconocernos como parte de un proceso de identificación. Esto permite entender que nuestras identidades no son como tal esencialistas, no son cristalizadas, al contrario, son variables e implican un proceso de reconocimiento en el tiempo. Sobre este proceso, los aportes psicoanalíticos son significativos. El tema de los jóvenes, por más particular o individual que quiera mostrarse, será siempre social. De manera perenne, implica un proceso de interrelación de individuo, colectividad, cuerpo, tierra, cuerpo. Esta interrelación no se da por sí sola. No existen individuos que construyan una identidad por sí mismos, ni mucho menos procesos colectivos que estén construidos sin concepciones de individuo y de cuerpo. Es vital comprender que pensar en los jóvenes compromete una mirada histórica, temporal, singular. Así se pensaron los jóvenes, por ejemplo, de la institución Leningrado. Un concepto importante involucrado fue el de el tiempo relacional, enmarcado en unos momentos específicos del entorno. Este concepto se vincula con el repertorio de los jóvenes, sus cuerpos, lo social, lo económico, lo familiar, sus sueños y, en general, de todo lo que sucede en Leningrado. Los repertorios de los jóvenes tienen funciones que se destacan acorde al contexto particular. De esta manera, la condición relacional se evidencia de acuerdo al ser con el que interactuamos y su entorno. El conjunto de estos elementos nos define como personas y como cuerpos. Ubicar el tema de la condición relacional de los jóvenes permite la activación y la ponderación de distintos rasgos de nuestros repertorios, que se activan en criterios de procesos de relación humana. La condición juvenil se vuelve un ámbito marcante de la vida y el tema de las juventudes se ha convertido entonces en un asunto central de diferentes disciplinas y es objeto de estudio por parte de identidades públicas y privadas. Incluso dentro del espectro temático se considera el fenómeno del feminicidio. El feminicidio cobra un lugar importante en este ejercicio investigativo que realicé y es relativamente un concepto que viene en construcción, un concepto nuevo, es tomado del profesor José Manuel Valenzuela en su texto Sed de Mal. Allí él empieza a abordar por primera vez el concepto de juvenicidio, pero también a partir de allí empiezan a reunirse diferentes pensadores latinoamericanos a estructurar y a darle más contenido a este concepto de juvenicidio y, por ejemplo, la línea de Jóvenes, Culturas y Poderes de la Universidad de Manizales y CINDE lleva un tiempo importante haciendo un desarrollo sobre este concepto. Y a propósito de ello, existe un texto que es muy sugerido por
para todos ustedes. El compilador es el profesor Carles Feixa. El texto se llama Juvenicidio, las vidas precarias de los jóvenes de Ayotzinapa. Allí el profesor, por ejemplo, Germán Muñoz, de quien tomo muchas referencias en el desarrollo de esta investigación, habla de los juvenicidios en Colombia y hace referencia a algo muy significativo, y él nombra el juvenicidio como no solo la muerte literal y total del joven, sino que al joven también se le mata cuando se le matan sus sueños, cuando se le matan sus proyectos, cuando se le matan sus oportunidades de crecer, de convertirse en lo que él quiera. Bueno, allí ya hace mucha referencia también esa es una suerte de juvenicidio simbólico, pero muy real, y de una también suerte de muerte lenta, y hace referencia también el texto del profesor Germán a los falsos positivos, a tantos jóvenes que murieron en la época de los falsos positivos y que continúan muriendo. Para incursionar brevemente en el relato histórico, es en la década de los 50 cuando los y las jóvenes irrumpen de manera protagónica como actores del escenario público, pues siempre habían estado en condición de obreros o campesinos. La ponderación del repertorio de los jóvenes como un elemento central irrumpe en esta década de los 50, como se mencionó, con las revueltas juveniles vinculadas al cambio social, relacionado esto al cambio social del hipismo, ¿no? Hace el amor y no la guerra, y las diferentes culturas contestatarias. Hasta la fecha, el pluriverso sigue creciendo, habilitando identidades juveniles desde las cuales se construyen repertorios de conocimiento. Una serie de elementos significantes de orden cultural toman valor, hechos que visibilizan a los jóvenes a partir de sus estilos de vida propio y del manejo dado a su corporalidad. Lo corporal cobra aquí un papel fundamental. Los jóvenes convierten al cuerpo en un habitar, un lugar, un significado y un significante, a través de vestuarios particulares o la incorporación de tatuajes, perforaciones, escarificaciones, adulteraciones, cirugías, pero también con sus estéticas y con su erotismo. El cuerpo joven será el lugar desde el cual la condición juvenil se expresa. Así ha sido desde mediados del siglo XX. El cuerpo ha sido entonces la centralidad. Este no se puede olvidar, no puede soslayarse. Se ingresa al espectro de la propia significación del cuerpo, la gestualidad, el movimiento, la actitud desafiante, toda una serie de elementos que marcan la vida. Estar en la esquina de la cuadra, el parche, todo vinculado desde el cuerpo. Se evidencian relaciones entre el cuerpo, la sexualidad, el erotismo y el capitalismo. Aparecen entonces fenómenos juveniles transfronterizos en contextos sociales específicos, con códigos instaurados desde una cultura popular denominada, por ejemplo, como narcocultura. De allí herían incluso los narcosueños y los narcorromances. A mí aquí me quiero detener en algo. Esto, narcosueños y narcorromances, son dos conceptos, bueno, son dos palabras que en una de las entrevistas con un profesor de Leningrado, yo estoy preguntando por los jóvenes de Leningrado y el profesor me dice, mire, acá hay dos como miradas, la de los chicos y la de las chicas. Los chicos se instauran en el narcosueño y las chicas se instalan en el narcorromance. Y entonces yo le pregunto, ¿y qué es eso? ¿Cómo así que narcosueño, narcorromance? Sí,
El narcosueño es este chico que lo tenemos acá en la escuela, que desde los 6, 7, 8 años empieza a estar en el contexto de la delincuencia, narco y demás alrededor, y entonces comienza, por ejemplo, a trabajar como campanero y se va instalando en esa lógica, y él ya tiene su narcosueño direccionado y proyectado y va ascendiendo. A medida que va ascendiendo, las chicas instalan en ellas el narcorromance. ¿Y cómo es el narcorromance? Según el profesor Miguel García, el narcorromance es cuando las chicas ven que ese chico ha ascendido un poco en esta lógica de lo delincuencial, y empiezan a tener un noviazgo con él. Pero ese noviazgo tiene unos propósitos y unos tiempos. Y me llama mucho la atención el tiempo, y le pregunto que a qué se refiere con el tiempo, y me dice que más o menos entre 3 y 5 años dura el noviazgo. ¿Por qué? Porque entre 3 y 5 años ellas ya saben, por la experiencia que viene de las diferentes generaciones, que entre 3 y 5 años esos chicos ya no están. O están en la cárcel o están muertos, o les tocó irse para otro lugar. Eso es muy fuerte y muy potente, y es la manera como ellos instalan esa lógica de vida, instalan esa lógica de muerte. De allí derivan entonces los narcosueños y narcorromances de los jóvenes, nombrados y significados por los mismos profesores. Resulta aquí valiosa la apuesta ofrecida por Valenzuela, el que les nombraba ahora del juvenicidio, quien identifica como biocultura lo acaecido en los jóvenes, con los jóvenes que no logran establecer un proyecto de vida que la sociedad les impone, jóvenes nombrados como apáticos respecto a la política o indiferentes ante la problemática social. Un estudio realizado por la Registraduría y la Universidad Sergio Arboleda estableció que Risaralda en el 2013 fue uno de los 5 departamentos en los que decreció la participación política en los jóvenes. Esto en contraste con lo ocurrido con la década de los 60, en la que los jóvenes se mostraban como la promesa del futuro, jóvenes activistas proponiendo cambiar el mundo. Para la década de los 80 hay una, al parecer, aparición de la esperanza. Aparecen aquí entonces los llamados, y hoy muy de moda, jóvenes ninis. Supuestamente ni trabajan ni estudian. Pero este concepto lo acuña un sociólogo ¿en qué época fue? Más o menos hace más o menos década y media lo acuña con un texto que nombra la generación Nini. Allí más o menos empieza a tomar fuerza este concepto, que no sé qué tan concepto sea. Hoy la semana pasada sale otro estudio de la Universidad del Rosario donde informa que más o menos 580,000 jóvenes entran en la categoría de ninis en Colombia. Supuestamente son el despojo de posibilidades para optar a una vida adecuada. Contempla el fenómeno a una gran cantidad de jóvenes establecidos, excluidos, proscritos de la educación y del empleo. Resulta ser una caja negra donde no se sabe por qué ni estudian ni trabajan. Aquí comúnmente se encuentran los jóvenes de los barrios pobres que perdieron la esperanza de encontrar trabajo o estudiar. Son jóvenes que tienen meses, tal vez años, buscando trabajo y no lo han encontrado. Hay países en América Latina donde los empleos que se generan se surten en la más precaria informalidad. La mayor parte de la fuerza laboral adolece o tiene una precaria seguridad social. En estas condiciones existen unas grandes paradojas.
En América Latina los jóvenes son la generación más amplia y la más educada, es decir, los jóvenes cuentan con un buen grado de escolaridad, pero simultáneamente los porcentajes de desempleo son altos frente al resto de los jóvenes del mundo. Complementando esto, se agrega que muchos de los jóvenes que estudian no trabajan en lo que estudiaron. Otra causa que se nombra dentro de los jóvenes Nini involucra a los hijos de los ricos. Estos ni estudian ni trabajan porque se la pasan en el África o en Europa o en el mundo entero disfrutando con la tarjeta de papi y no tienen ni interés ni necesidad de trabajar. El desinterés juvenil en lo social y lo político evidencia un trasfondo. No creen en la política definida desde lo tradicional, relación Estado, sistemas de partidos. Es en esa política en la que no creen. Ir a depositar un voto. Ellos no creen en estas democracias. Se requiere entonces pensar sus prácticas desde otra dimensión de lo político, repensarlo y desde allí ver otras vías alternativas que comprometan, por ejemplo, su voz. Los jóvenes muestran interés por temas ecológicos, ambientales, los derechos humanos, los indígenas, todos ellos temas que tienen que ver con preocupaciones sociales y culturales, que son importantes para ellos y por supuesto para el mundo entero. Foucault desarrolló varios ejes temáticos para pensar la sociedad. Su propuesta de la biopolítica enmarca las acciones de un Estado que establece pautas sobre cuántos hijos se debe tener, sobre el comportamiento sexual, lo que es posible o no en tener un cuerpo. Posteriormente, Foucault trabaja trabajos en cárceles, clínicas y en varias instituciones donde desarrolla una apuesta sobre su concepto denominado biopolítica. Alude al conjunto de procesos y dispositivos que participan en el control del cuerpo de los otros, desde una estrategia de poder, un poder que tiene esa capacidad de control sobre el cuerpo y el cuerpo de los otros. Resulta fundamental entender que los procesos con los cuales se construyen las grandes estrategias de la biopolítica en nuestros países. Aquí se ha optado por una estrategia biopolítica que en su accionar va orientándose en dirección al tema de las drogas, el control del cuerpo de las personas a través de lo que consumen y no consumen, el control de la sexualidad y el control estético del cuerpo. Se desprende entonces acá, en este instante, del concepto de biopolítica de Foucault, lo expuesto por el pensador camerunés Achille Mbembe. Ahora retomo, esta es una cita de Valverde, en una entrevista a propósito de la necropolítica. Esta no es cita de Mbembe, pero lo paso acá para contextualizar un poco. Lo expuesto por Achille Mbembe, con la teoría de la necropolítica y de allí con las demás apuestas como por ejemplo necroempoderamiento y capitalismo gore. Hasta acá el contexto de juventud y entrada a los conceptos, digámoslo, más fuertes y desarrollo de la propuesta breve de la charla. Paso ahora al segundo momento, un momento donde ya me especificaré mucho más a propósito de este capitalismo gore, a propósito de esta necropolítica y su consecuencia, sujetos embriagos, o quizás estado embriago, sujetos embriagos. Es preciso elaborar un nuevo concepto filosófico equivalente en el dominio gore al concepto de fuerza de trabajo en el dominio de la economía clásica. En el capitalismo gore, la fuerza de trabajo se sustituye por medio de prácticas gore, entendidas como el ejercicio sistemático y repetido de la violencia más explícita para producir capital. Beatriz Preciado,
Dibuja también una cronología de las transformaciones de la producción industrial del último siglo desde el punto de vista del que se convertirá progresivamente en el negocio del nuevo milenio. La gestión política del cuerpo, del sexo y de la sexualidad. Y agregamos, la gestión de la violencia desde los medios autorizados para ello, por ejemplo el Estado, y los no autorizados, es decir, desde los otros que se hacen con el poder de gestionar, por medio de la aplicación de violencia en los cuerpos de distintos individuos, sin pertenecer al sistema legítimo de gestión de estos medios y acciones generadoras de capital. Entonces hay como dos instancias que gestionan este tipo de capital violento: el Estado y, nombremos, bandas criminales, un ejemplo. Ahora profundizamos en ello. El discurso del nuevo capitalismo farmacopornográfico. Este capitalismo farmacopornográfico no es de Sayak Valencia, es el de Beatriz Preciado. Resulta interesante y arriesgado, ya que considera al cuerpo como un dispositivo eternamente deseante, estimulado, interconectado y medicado. El orden capitalístico produce los modos de relaciones humanas hasta en sus propias representaciones inconscientes. Los modos en los cuales las personas trabajan, son educadas, aman, fornican, hablan, y eso no es todo. Fabrica la relación con la producción, con la naturaleza, con los hechos, con el movimiento, con el cuerpo, con la alimentación, con el presente, con el pasado, con el futuro. En definitiva, fabrica la relación del hombre con el mundo y consigo mismo. Sin tener un principio y un fin, se presentan acá continuidades, pero simultáneamente bastante discontinuas, porque en sus espacios de diálogo no existe interconexión, sino más bien unas prerrogativas que los unen en una impronta de producción capitalista, que no conlleva exclusivamente la producción de mercancía, puede generar saberes, cuerpos, sexualidades. Quizás esto, y con la promoción del video y demás, sea eso, ¿no? Capitalismo académico. Estos enlaces surgen de un capitalismo pensado como una estrategia de tipo feudal, un feudalismo agrario y como una economía de la industrialización. Surge entonces el denominado posfordismo. Bueno, es que no hay tiempo para hablar del posfordismo, lo tocaremos con el seminario. Justamente en el que nos encontramos y que de alguna manera quizás muy extraña y abigarrada cohabita en espacios del llamado tercer mundo, encontrando su caldo de cultivo en una suerte de economías transnacionales que imponen intereses financieros. Pero estamos viviendo una refeudalización del mundo, la captación de las riquezas por esas oligarquías del capitalismo financiero que son infinitamente más poderosas que todos los otros poderes que pueden existir en el planeta. También está la llamada otra economía, la economía del campo o la economía de la producción de mercancías. En estas economías se insertan teorías como el capitalismo Gore y el capitalismo Snob. Y simultáneamente es pertinente, para complementar estas teorías, lo expuesto por uno de los teóricos más importantes sobre este ciclo económico, a saber, Schumpeter. Este señalaba que la destrucción creativa del capitalismo es el motor mismo del capitalismo. Exponía que la lógica capitalista se configura en destruir cosas, para crear nuevas cosas que destruir. Definía que el proceso de destrucción creadora es el hecho esencial del capitalismo, donde su protagonista principal es el emprendedor innovador. Es hoy lo que en todas las instituciones educativas, incluyendo la universidad, se promueve, ¿no? Todos tenemos que ser emprendedores. Los chicos
Cuando yo iba y trabajaba con los chicos diferentes talleres y ellos me contaban sobre sus sueños, me hablaban de un chico que baila espectacular, que trabaja con su cuerpo de manera bellísima, pero entonces él inmediatamente lo anclaba a ese sujeto emprendedor, innovador, y él decía: profe, entonces muy chévere la danza, pero yo he venido pensando, porque los profes me han dicho que qué bueno que pueda montar mi empresa y entonces constituirme en un empresario, y entonces poder llamar así a otros jóvenes a mi institución, pero convertirlo en una empresa y que sea reconocida. Un asunto totalmente instalado, y en este, digámoslo, en el mejor de los casos, porque en otros contextos finalmente la respuesta de todos los chicos es: no, yo tengo que crear empresa, yo tengo que ser emprendedor y crear empresa, la que sea, como sea. Recogiendo la crisis generada por el capitalismo y sus diversas formulaciones, surge entonces el capitalismo Gore, sobre el cual se cita la explicación de su denominación. Es necesario apuntar que entendemos por capitalismo Gore, con dicho término nos referimos al derramamiento de sangre explícito e injustificado, al altísimo porcentaje de vísceras y desmembramientos, frecuentemente mezclados con la precarización económica, el crimen organizado, la construcción binaria de género y los usos predatorios de los cuerpos. Todo esto por medio de la violencia más explícita como herramienta de necroempoderamiento. Se manifiesta entonces de manera preponderante en los espacios sur, en las fronteras, en los espacios fronterizos del mundo, de los países, de las ciudades, de los barrios. También habita las instituciones, las escuelas y los mismos seres humanos vía sus cuerpos. Otra de las razones para pensar en lo Gore son las condiciones de precarización económica y existencial que, si bien Valencia lo propone específicamente para los desarrollos de las fronteras norte de México, también indica que existe un remanente importante referido en la era de la impronta colonial y neocolonial, y que contiene la figura capitalista. Si bien no se evidencia acá, esto me lo señalaban uno de los jurados, me decía que si bien es cierto que no se evidencia un parangón entre Leningrado y las demás realidades latinoamericanas, es cierto y es evidente que esa realidad Leningrado es la realidad de muchos otros contextos, no solo de Pereira, sino de Colombia y del mundo entero, y más fuertemente quizás de Latinoamérica. Me perdí. Se introduce también en las demandas nacidas desde la masculinidad necropolítica, es decir, desde los heteropatriarcados necropolíticos. Los sujetos que encarnan este tipo de capitalismo están mediados, atravesados o construidos por un proceso de objetivación que pasa por las demandas de orden y contraorden, asuntos que en la guerra evidencian formas para disciplinar a los soldados, haciendo que se olviden del otro y lo espectralicen, actos deshumanizadores que se presentan a través de un proceso específico, el de incorporación de órdenes y contraórdenes. Te dicen algo, que se ejecuten acciones y que al mismo tiempo se ejecuten otras totalmente contrarias. Se propone así una suerte de prácticas, de tareas imposibles, en las cuales las personas sufren una disonancia cognitiva importante y no hay un acercamiento real o verdadero al otro. Por lo que se está haciendo es reinterpretar desde esta materialidad que está ahí al frente. Tú eres, yo te veo a ti, pero al mismo tiempo te dicen, tú eres el enemigo, y esa orden
tú eres el enemigo, contradice la realidad del ser. Verbigracias, tú eres un ser humano que está enfrente de mí, pero esa orden que te identifica como enemigo es mucho más fuerte que la realidad. Incluso, pues aquí podríamos incluir realmente más que la realidad, que lo real. Lo real en términos psicoanalíticos, y términos psicoanalíticos lacanianos. Y en este proceso casi delirante, casi esquizofrénico, las poblaciones pierden y ganan el mandato incorporado y obedecido muchas veces por niños y jóvenes. Todo esto deja una huella racista y neocolonial en tanto estos sujetos desbordan prácticas de poder a través del ejercicio de la violencia y de la muerte. Violencias que incursionan también producto de las lógicas del modelo económico. Deviene ahora el término capitalismo snob como una connotación primordial sobre lo sexual. La autora muestra que su propuesta se encamina más y con importante relación a conceptos como tanatofilia, necropolítica, necroempoderamiento, y sitúa el concepto necro como fundamental. De allí sus planteamientos en relación con las necroprácticas o necropatriarcados, por ejemplo. Cuando se habla ya de filias en específico o apegos, no es tan acertado para la propuesta de acá, porque ya con el asunto de las filias o de los apegos ya se hace una relación más directa y estrecha con lo sexual en estricto, las parafilias, ¿no? No se postula hablar entonces de necrofilia, porque aquí ya está muy asociado a las parafilias, asuntos que tendrán que ver más con encuentros sexuales o, por ejemplo, tener sexo con los muertos. En este sentido es preciso aclarar que no se trata acá de un asunto de orden moral. Hablar de tanatofilia, uno de los conceptos que acuña también Zayak, más que de necrofilia, puede ser interesante en tanto otra manera de nombrar el tánatos, como pulsión de muerte, pero también como pulsión arrasadora y devastadora. Tiene conexión, por supuesto, entonces con el capitalismo. En síntesis, frente a lo expuesto, podría indicarse que la tanatofilia tiene que ver con un deseo de destrucción, de muerte, pero también con el hecho de que hay un momento en el que todo se une. Me salto esto. Aparece ahora entonces la violencia como deporte constante en las vidas de los jóvenes. Canciones enfermas como los narcocorridos, entre otras, en las que plasman formas cada vez más explícitas de ejercer violencia y se regodean en el uso de estas letras, no solamente como herramienta de empoderamiento, sino como espacio de socialización y de ocio. La violencia se representa en un espectro cada vez más amplio, mezclándose con el cuerpo. Asimismo, la necropolítica también es sistematizada. Una ilustración de ella es el nazismo. En los hornos se oía gritar, pero no se veía los rostros de quienes lo hacían. No era visible el espacio de tortura. Era un lugar en el que se rentabilizaba la muerte, una terrible sistematización de la violencia. El sistema capitalista, evidente a través de sus máquinas de seducción que incitan a consumir de manera ilimitada, a través de un bombardeo publicitario constante y periódico que invita a convertirnos en ultraconsumidores o hiperconsumidores, cuando en realidad ni siquiera podemos ser consumidores. El gore también representa los fallos y los efectos especiales mal logrados de este capitalismo. No es el capitalismo aséptico y salvaje de los franceses y de los estadounidenses que trabajan con bombas o con gas. Aquí se involucra un espacio de ritualización distintivo de la violencia, con un registro de cumplimiento de las demandas de masculinidad racializadas a cualquier precio. Diferentes estudios del capitalismo adolecen de un análisis sobre los factores relevantes de sus dinámicas. Por ejemplo,
el género de los criminales, es decir, se sabe que sus mayorías son hombres, pero no solamente son hombres, sino cuerpos sexuados, y no las tecnologías de género que se circunscriben y que atraviesan esos cuerpos, o la idea de etnia, raza. Las poblaciones mayoritariamente son mestizas, pero también hay mucha población indígena o afrodescendiente, a las que se les niega el reconocimiento. Todas las huellas que carga el ser racializado, pobre, del tercer mundo o ser geopolíticamente diverso. Son situaciones que no se piensan y resultan que justamente son enclaves muy importantes para reflexionar sobre lo que se está haciendo desde el capitalismo gore. Se indica que se trata de una suerte de postcolonialismo in extremis. En muchas ocasiones, el querer deshacerse de todas las figuras de lo colonizado, lo que se evidencia es que se regresa a la obediencia a través de la lógica del capitalismo y de la necropolítica. En el mundo moderno, a propósito de la necropolítica, en el que el cuerpo estaba legalmente reconocido por la ley del habeas corpus y donde al mismo tiempo las principales tendencias de la vida social apuntaban a oprimir, eliminar, silenciar, sublimar y reemplazar en esa identidad legalmente existente, se abría un espacio social a la biopolítica. En el enclave del cuerpo, donde los sujetos son sujetados y al mismo tiempo es la noción de poseer un cuerpo propio y vivo lo que activa a los sujetos sujetados, ya que los abre a un campo de acción como agentes activos, a pesar de y también dado que el poder siempre opera sobre los cuerpos. Sin embargo, existe una tercera lectura del poder y la función del cuerpo en las sociedades del hiperconsumismo, la de quienes lo interpretan con un valor que alza, que se valoraliza en su reinterpretación como mercancía absoluta, otra modalidad de la gubernamentabilidad de la biopolítica, un espectro más allá que no se ha considerado y que tiene sus fundamentos en la máxima rentabilidad económica, y es esta la necropolítica. La referencia a este término se dirige a lo planteado por Bembe a principios del 2006, pero solamente él lo propone en el 2006 y lo retoma en el 2012. Bembe indica que no había vuelto a hablar de necropolítica, pero vuelve al concepto en tanto ha reconocido que este terminó obteniendo un resultado interesante y explicativo para ciertas realidades que no se circunscriben solo al África. Es lo mismo con el parangón que no se evidencia en Leningrado, al que al parecer, o bueno, que no lo explicité como tal en mi tesis. Achille Bembe también identifica que no solo para el contexto africano puede utilizarse el concepto de necropolítica, sino que puede leerse en otras realidades. Es la política basada entonces en la idea de que para el poder unas vidas tienen valor y otras no. No es tanto matar a los que nos sirven al poder, sino dejarles morir. Esto es muy cercano a lo que les hablaba ahora del juvenicidio simbólico. Dejarles morir, crear políticas en las que se van muriendo. Los excluidos son los que no son rentables para el poder ni para implementar sus políticas. Son los que no producen ni consumen, los que de alguna manera, sin querer y sin saberlo en la mayoría de los casos, esto lo vamos a abordar mucho en el seminario. Esto es clave. Este pedacito los que de alguna manera, sin querer y sin saberlo, pero sí lo saben, solo que de manera inconsciente, ponen en evidencia la crueldad del neoliberalismo y sus desigualdades. En el momento en que Bembe habla de necropolítica, está abriendo una discusión entre política y etnia, y desde este ejercicio de gestión de poblaciones en espacios del tercer mundo, en relación con el problema de la violencia exacerbada, advierte que esta necropolítica es un concepto que alcanza a enlazarse con el andamiaje conceptual de pensar la violencia ejercida desde los gobiernos,
desde los organismos estatales e incluso desde las mismas bandas u organizaciones criminales. La necropolítica de Bembe se conjuga entonces con el capitalismo gore de Zayak, dando como resultado dinámicas en las poblaciones que se manifiestan a través de la muerte, el hacer morir y el no del dejar vivir, fundamento de la biopolítica. Se retoma aquí la idea de que la colonización ha sido un campo necropolítico por excelencia. Es una historia de continuidad tácita. Resulta ser una reiteración del feudalismo y el neofeudalismo a través de la recolonización económica vigente. Está servida a la amalgama de anomalías de empoderamiento o necroempoderamiento criminal para acceder al capital. Si bien este necroempoderamiento es facultad del Estado, es un ejercicio necropolítico porque éste tiene el monopolio de la fuerza, un monopolio legítimo sustentado, por ejemplo, en la Constitución. Nos enfrentamos a un dispositivo que, sin dejar de aumentar su eficacia, ha reducido su escala hasta convertirse en una técnica biomolecular individualmente consumible. Se trata de un control democrático y privatizado, absorbible, aspirable, de fácil administración, cuya difusión nunca había sido tan rápida e indetectable a través del cuerpo social. Una misma relación entre cuerpo y poder, deseo de infiltración, absorción, ocupación total. Podríamos caer en la tentación de representar esta relación según un modelo dialéctico de dominación-opresión, en el que el poder, entendido como el capitalismo consumista, este poder exterior miniaturizado y líquido, infiltra el cuerpo dócil de los individuos. No es el poder el que infiltra desde afuera, es el cuerpo el que desea poder, el que desea consumir, el que desea tragárselo todo, administrárselo todo cada vez más. Voy al último momento de sujetos endriagos. Tomamos el término endriago de la literatura medieval, específicamente del texto Amadís de Gaula. Lo hacemos así siguiendo la tesis de María Luis Prat, quien afirma que el mundo contemporáneo está gobernado por el retorno de los monstruos. El endriago es un personaje literario, un monstruo, cruce de hombre, hidra y dragón. Se caracteriza también por una gran estatura, ligereza de movimientos y condición bestial. Es uno de los enemigos a los que se tiene que enfrentar Amadís de Gaula. En el libro se le describe como un ser dotado de elementos defensivos y ofensivos suficientes para provocar el temor en cualquier adversario. Su fiereza es tal que la ínsula que habita se presenta como un paraje deshabitado, una especie de infierno terrenal al que solo podrán acceder caballeros cuya heroicidad rondará los límites de la locura y cuya descripción se asemeja a los territorios fronterizos contemporáneos. Esto lleva a señalar, en primera instancia, que el necroempoderamiento ha sido ejercido por sujetos endriagos, por aquellos que intentan arrebatarle el poder legítimo del monopolio de la violencia al Estado y que manifiestan prácticas y ejercicios de muerte para rentabilizarlas y necroempoderarse. La idea de necroempoderamiento se deriva de la necropolítica, por supuesto, pero de igual manera de la idea de exorcizar la figura de víctima o de subalterno, desde una perspectiva masculinista y desafiante, en este caso representada, por ejemplo, en los endriagos. Al revisar las conexiones que tiene el narcoestado con el narcotráfico, es posible establecer que el necroempoderamiento se utiliza desde dos lugares.
se propone para los sujetos endriagos, quienes operan una suerte de subversión y desafío a las lógicas de la propiedad y el uso de la violencia. Pero al mismo tiempo podríamos entender al Estado que se conduce hacia una suerte de necroempoderamiento, porque utiliza su poder en contra de la población y en contra del cuerpo social que debería, por ejemplo, defender. El Estado termina también entonces convirtiéndose en un Estado endriago. Ese sí que es monstruo. En este sentido, las prácticas gore son realizadas no solo como una opción de diversión, sino que se adscriben a diferentes nichos de mercado, a los nichos de mercado de las drogas, a la gestión de las poblaciones a través del terror y del miedo, a la llamada seguridad, que es una aliada para el sostenimiento, a través del miedo y el terror. Es necesario también establecer esas dinámicas en el marco del conflicto colombiano, dinámicas que conducen al recorte de derechos civiles de las poblaciones que se encuentran en el medio de los bandos, en medio de fragor de esa batalla, que en realidad es una contigüidad. No es solamente una batalla entre bandos, sino que en algunas veces habilita una puesta en escena de una práctica estatal que no cumple con sus prerrogativas y que encubre en cambio criminales o los manipula, pero lo sabemos muy bien que ni siquiera los encubre y los manipula, sino que ellos mismos son los criminales. Por vía del crimen organizado para defender intereses frente a otros gobiernos y frente a ellos mismos, por supuesto. Se deduce entonces un tránsito hacia lo que se podría llamar una tercerización del Estado, es decir, una subcontratación de los órdenes y de las potestades del Estado por parte del crimen organizado y del necroempoderamiento. Porque no solamente es la droga, también, y ahora con más fuerte, es la muerte, con un impacto terrible, como por ejemplo el asesinato por encargo, el sicariato, y todos esos devenires que se conocen, de los cuales hacen uso los ejércitos de élite, como las BACRIM, los carteles, constituidos en su gran mayoría por jóvenes. Los procesos que se han adelantado en el marco, por ejemplo, de la justicia transicional en Colombia, han demostrado que estos jóvenes, estos soldados de élite, fueron creados por las autodefensas y el paramilitarismo en alianza con el Estado. Es como la versión necro del emprendurismo o del transnacionalismo empresarial en el que vivimos, en el que figura el Estado, en el que la figura del Estado sirve de fachada para subsidiar todas estas empresas de la muerte que al mismo tiempo le regresan retribuciones económicas no al Estado, sino a individuos concretos del Estado. De allí que estamos entrando también en el bucle de corrupción narcopolítica, que hace que el mismo necroempoderamiento también sea parte entonces del Estado. Un Estado endriago, en definitiva, un Estado monstruoso y al mismo tiempo políticos endriagos. Estamos frente al fenómeno de la corrupción, con sus maniobras tácitas, necropolíticas en todo sentido. El necroempoderamiento vincula personas inmersas en las prácticas gore, con diversas funciones y adscritas a diversos nichos de mercado. Este necroempoderamiento participa en la toma de posicionamiento del sujeto endriago, que busca exorcizar su posición de víctima o de subalterno dentro del mismo sistema. Ejecuta desde allí ciertas acciones que se consideran de subalternización y se revierten a través del uso de la violencia y la rentabilización de la misma. Se convierten en prácticas legítimas con un valor cultural, emergentes. Por ejemplo, los jóvenes de cuerpos perfectos, llenos de todo tipo de cirugías. Es entre los siglos XVII y XVIII, desde el Estado francés, que se administró el cuerpo de las mujeres y los cuerpos en general,
se controló el deseo de los hombres. Primero inventan la cultura de la violación y después instituyen el bordel, como señalan Galindo y Sánchez. Sostienen que el Estado fue el primer proxeneta y es desde allí que surge el discurso histórico como la gestión del género, de la sexualidad, del placer a través de la vía capitalista. Ingresando ahora entonces al contexto Leningrado, se evidencia de manera importante cómo se ha instalado allí una narcocultura. Todo se vuelve un producto consumible a muchas escalas, no solamente por las personas que se dedican al narcotráfico, sino que el entorno contribuye como un producto natural, parte del mercado gore contemporáneo. Los prostíbulos, los proxenetas, entre otros, cooptan todo. En su mayoría, los jóvenes que se hallan inmersos en un espacio confinado al consumo, que estimulan el hiperconsumir, el teléfono de última gama, los jeans más caros, ropa de marcas reconocidas, es decir, la que llevan con sus congéneres, la moda que se convierte en una terrible homogenización de lo singular. La cuestión es que estas dinámicas desafían las poblaciones. Los jóvenes no se sienten identificados con la pobreza. Evidentemente la pobreza no es bella, pero es un espacio de congregación, de construcción y de solidaridad social. Solidaridad que penuria suscita y la proyección de los sueños en amalgama. Es útil recordar cómo las familias de Leningrado, eso era muy confrontador cuando hablaba con uno de los líderes de Leningrado, la manera como vía los convites construían y muchos barrios en comunidad, en encuentro con el otro, en solidaridad, en apoyo. Intercambio de lógicas de supervivencia y permitiendo hermandad entre comunidades vecinales, que también a través de la solidaridad mostraban sus estrategias de supervivencia. Se construyó una comunidad interepistémica que sustentaba la idea de pobreza con dignidad, que no pasaba solo por la economía, sino por valores en los que se calificaba a los seres por lo que eran, no por cuánto tenían. Existían tácticas de enfrentamiento a los regímenes totalitarios, regímenes que han logrado permear en la mayoría de las clases medias. Entonces, lo que hace esta desafiliación es todo lo que se vuelve difuso, y cuando todo se vuelve así, nace la necesidad de identificarse, pero no con aquello que avergüenza. Aquí surge entonces, voy a tomar algunos breves y pocos elementos psicoanalíticos, pero no a profundidad, para articular esto y finalizar. Aquí surgen entonces los llamados diques anímicos, ahora fracturados y fisurados. La desafiliación desaparece paulatinamente con la clase y la raza. La población se ve seducida hacia un hiperconsumismo para superar las clases y las intersecciones, clase, raza, género. El mercado entra en un juego utilitario. ¿Para qué? Para producir capital, para forzar el consumo y también para estandarizar los afectos, los cuerpos, el psicoprograma al que se refiere Hank. Entonces, estos procesos de desafiliación o también de espectralización hacen que el necroempoderamiento se vuelva cada vez más atractivo para ciertas poblaciones, como el caso de los jóvenes que sienten que no van a superar las condiciones y circunstancias problemáticas. La ascensión social era una promesa de los 70, 60, incluso de los 80, pero después esa promesa se ha vuelto difusa. La educación, por ejemplo, ofrecía un espacio axiológico y la ruta de acceso a través del capital social y cultural, a través del esfuerzo y la lógica industrial de hacerse a sí mismo y mantener un trabajo digno. Sin embargo, las promesas que hace el sistema económico contemporáneo, el capitalismo, no es solo un sistema de producción, sino un sistema que al parecer se ha instalado como cultural y biointegrado. Existe tanta programación al respecto
que los seres humanos vamos mutando conforme a las formas de producción. La cuestión es que esas prácticas rompen con toda la incomodidad de estar desafiliado y catapultan hacia el espacio de la deseabilidad, de la adquisición de cada vez más capital y capital. Son asuntos que en definitiva tienen que ver con el esfuerzo del individuo y con la idea de reforzamiento de ese sujeto enjaulado. Y eso es biopolítico, pero las formas de responder a esa biopolítica se han vuelto necropolíticas. Y es ahí que se emparenta al Estado como un Estado endriago. En síntesis, los endriagos son una compleja fusión entre jóvenes que se sienten identificados con el régimen de control necropatriarcal y necesitan efectuar el ejercicio de la violencia para reivindicar su poderío con valores como varones, como hombres, y que además están atravesados por condiciones de precariedad económica y existencial. Se ven compelidos a hacer el uso de la violencia como una herramienta de empoderamiento económico. Las prácticas GOR son utilizadas por los sujetos endriagos para afirmarse en la violencia de alta y baja intensidad, para sustentar sus proyectos de vida, sus proyectos económicos, sus proyectos de sociabilidad, para alienarse a una comunidad. Esta práctica masiva de violencia la rentabiliza en distintos ámbitos: simbólico, político, social, económico y sexual. Los jóvenes Leningrado piensan que su proyecto de vida consiste en tener tetas para poder estar en el paraíso. Es su pasaporte a una nueva y mejor vida. Y para tener ese pasaporte, la opción de los jóvenes es convertirse en el mandamás del barrio, el sicario, e ir escalando. Y si no llega rápido la muerte, ser el narco. En ellos puede existir un proceso de conversión en endriago, aunque se podría decir que no solo del todo, pero sí hay una cierta dialéctica visual, cierta pedagogía de la violencia y sobre todo ciertos horizontes y aspiraciones con los que se identifican para acaecer endriagos. Es importante aclarar que el interés no es criminalizar las poblaciones en sí mismas, sino establecer cuál es el proyecto o la cartografía que hace que ellos anhelen devenir en endriagos. Varias condiciones incursionan en los sujetos endriagos: materiales, sociales, políticas, económicas y sexuales. Cuando todo esto se agrupa, surge un caldo de cultivo para que los jóvenes se entreguen, porque en realidad se trata de una entrega a los sistemas, un querer ir hacia allá, identificarse con ello, apostar la vida por 5 años de bienestar. Entonces esta entrega es una entrega voluntaria, una elección forzosa, pero al fin elección. Esto implica una decisión realizada con base en la oferta de lo real y producto de una serie de procesos de desafiliación social. Esta cuestión de equiparar el bienestar con el consumo y el hiperconsumo es uno de los grandes goles del sistema económico contemporáneo. Pensar solamente en los conceptos modernos de crecimiento y progreso, en la perspectiva teleológica de ascender hacia un sentido rápido de bienestar, en las diversas formas de tecnolización y velocidad en que parece moverse el mundo en el que vivimos, hace que no haya tiempo para reflexionar. Es que quizás ya no gano mucho dinero acá, pero mi vida vale mucho más que eso. Hay jóvenes que lo piensan, por supuesto, pero todo se olvida, porque al final el incentivo del capitalismo contemporáneo es más fuerte. Ese deseo de fascinación, de poder, de buena vida. Se concibe que la buena vida solo la consigue el que tiene dinero. Anclado a lo anterior, llega la pérdida de capacidad de acción. No está permitido el pensarnos, y de aquí todo lo que tiene que ver con la idea de malestar en la cultura, los síntomas, el goce, lo mortífero, lo satisfactorio, todo al mismo tiempo. Las vías sublimatorias, al decir de Freud, hoy, al decir de Carlos Andrés, están agotadas o parecen inexistentes, porque la apuesta es ya otra, porque el propósito es otro, porque la dirección es otra, y las vías sublimatorias, intelectuales, artísticas, estéticas, sensibles, parecen no estar o estar agotadas.
Esto tiene que ver con una norma, que puede ser una norma distópica, pero atrayente para la mayoría, que justamente cree que la mayoría está ahí y no quieren ser excepciones ominosas a la regla. Esto bien puede ir conectado con las prácticas performativas que propone, por ejemplo, Judith Butler o Zayak, desviaciones posibles que no siempre se conectan con la destrucción ni con la autodestrucción. Parece que todos estamos en el mismo saco, es decir, es fácil encontrarse con defensores de derechos humanos o académicos bien pensantes y bien intencionados, pero fundamentados en un capital cultural y social que produce uno a uno los niveles de clasismo, ignorando de dónde surgen. Somos una trama de contenidos difíciles de segmentar, porque como señala Noguera, como sistemas complejos de interrelación, estamos en relación con otros y con lo otro, y para que estos sistemas estén en equilibrio dinámico, hay que conectar múltiples factores. Se trata de identificaciones posibles para crear comunidades vivibles, para sostener la vida, no desde el argumento planteado por la Iglesia que defiende la vida desde la concepción, sino desde la mirada de la conservación de la vida existente, no solo a nivel humano, también a nivel animal y de ecosistemas. De allí pensar la cultura y la identidad circunscrita solamente al individuo, a la razón o al conocimiento, es una perspectiva conocida, pero es necesario avanzar y complejizar la idea de la cultura. Bueno, aquí cierro, porque no vamos a alcanzar a charlar un poquito, además que me tengo que ir. Hasta acá llego. Qué pena con ustedes y con el profesor Fabián y con los compañeros, pero yo me tengo que ir. Pues vamos a charlar unos minutos, pero me tengo que ir por una situación familiar. Entonces charlemos un ratico. No sé si tienen alguna pregunta o comentario para nosotros, podemos atender sus asuntos. Pedro Pablo. Claro. John. Bueno, primero, Carlos, agradecerte por la conferencia. A ti. Muy interesante y felicitarte por la tesis por el grado. No sabía que había recibido el doctorado. Muchas gracias. Me parece que has hecho un trabajo pues, muy valioso, no solamente por lo que implica en términos conceptuales de elaboración, sino precisamente por esa historia que te liga, digamos, subjetivamente a eventos, profesiones, ¿cierto? Y a formas de vivir que hoy en día pues, se hacen cada vez más siniestras en ciertos contextos. En la exposición, y esto simplemente es, me imagino pues que seguirás en la línea de investigación, y me venía la bibliografía a la cabeza de algunos textos que quisiera tener sí. Por si no los conoces, puede que sí, pero te podrían aportar algunas cosas. Recordaba dos textos de un sociólogo que se llama Scott Blash. Uno se llama Sociología del Postmodernismo, y en ese texto él plantea que hay tres momentos, por lo menos en cómo él analiza la situación de lo que es el capitalismo, tres momentos o regímenes de producción. El primero propiamente es de producción, que coincide con el Fordismo, digamos, cuando empieza la producción en serie, donde lo importante, digamos, es poder, a través de la máquina, reducir el tiempo y aumentar la calidad para captar no solamente los recursos, sino poder producir cada vez más repetitivamente un objeto cualquiera. Un segundo momento es el régimen de mercado, que hace referencia ya a cuando las grandes empresas empiezan a competir, ¿no? Ese régimen de mercado implica ahora que la competencia tiene que ver con la disminución de los costos para poder hacer más eficiente, ¿cierto? la distribución del producto, pero también para que haya ahora posibilidad de acceso a ciertas poblaciones o ciertos grupos sociales que antes no tienen acceso a esos productos. Entonces, disminuir el valor, aumentando la calidad, era como lo que tenía que ver con el régimen de mercado. Y el tercero, que me parece que está más ligado a lo que estás planteando, lo llama régimen de significación, que además uno podría articular a la idea, ya por vía de la noción de significante, pues a la teoría lacaniana y al discurso capitalista específicamente. Y en el régimen de significación lo que tiene valor
ya no es el objeto por cuánto costó su producción y cuánto va a producir o cuánto se puede captar de valor agregado, digamos, de ese objeto de producción, ni cómo se compite en el mercado, sino que lo que vale es específicamente la significación que eso tiene. Es decir, lo que hace que una camiseta cueste 300.000 pesos no es cuánto costaron los materiales, ni cuánto costó en tiempo, personas, ¿sí? Sino que ese significante que tiene allí en la camisa, ¿cierto? Alguien como, no sé, un cocodrilo, vale más que otro que es, digamos, en términos de significación menor, ¿no? Y todo esto empieza a jugar en la manera como los sujetos, precisamente con su identificación a esos significantes y que genera luchas de poder que son distintas a las que se dan entre las empresas o entre los regímenes de producción anteriores. Y a partir de ese texto él produce un segundo libro que se llama Economía de signos y espacios. Y en ese texto hay un capítulo en particular que se llama La ciudad. Y allí justamente a partir de esta idea de términos de significación hace un análisis de diferentes componentes que tienen que ver con cómo se ordena desde la arquitectura hasta cómo se ordenan, como diría Richard Sennett, los pequeños. Carne y piedra, eso estaba pensando. Claro, y los grupos de esquina que también está Sennett, cómo se ordenan, digamos, las lógicas de significación y significante, significado, que son los tres términos, para producir fenómenos no solamente de masa, sino también fenómenos particulares y singulares. Entonces creo que por allá es una bibliografía con ese sentido de texto podrían pues, arrojar alguna luz que te No, muchísimo, John, muchas gracias. ¿Y los tienes? en digital, te los puedo... Claro, claro. Muchas gracias, John, muchas gracias. Listos. Carlos Andrés, muchas gracias a los asistentes, gracias también a los chicos de la maestría, ya saben qué horario tenemos, volvemos a las 6. Sí, por favor. En este mismo salón, mañana... Yo les puedo enviar el texto, incluso les puedo compartir mi tesis toda, no tengo problema, a todos, si quieren. Y nos veremos con los demás nuevamente el 17 de agosto, que será la segunda conferencia abierta de este seminario con la profesora Gina Arias. John, muchas gracias, qué bueno.